sistema de denuncias y menos de 4 segundos de tiempo de respuesta en llamados al 911. El 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Buenos Aires Ciudad. En este invierno 2022 nos paramos en una frecuencia. Onda Latina, AM 1010. Empezamos a disparar los mejores sonidos en todas las direcciones. Suenan las canciones que más te gustan. Onda Latina, AM 1010. Estamos en Play Store y en App Store como AM 1010. Onda Latina. Estamos haciendo el mejor invierno. Invierno 2022. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llámanos al 0800-999-3722 o encontranos en Facebook, Instagram o Twitter como @DefensoríaCava. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Guía Urbana. Lo que tenés que saber antes de salir de casa, lo tenés acá. Guía Urbana. Invierno 22. Volvimos. Onda Latina, AM 1010. Fin espacio publicitario. Todos los jueves, de 16 a 17 horas, escuchá Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Medicina ancestral, espiritualidad, mitos, leyendas y mucho más. Conduce Enrique Coria, el indio. Jueves de 16 a 17 por AM 1010, Onda Latina. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos. Mari Compuche. Buenas tardes a todos. Qué tarde, ¿no? Maravillosa tarde. Bueno, recién llegado de La Pampa, 638 kilómetros. Qué camino largo, como la canción de Donata, ¿no? El camino largo que baja y se pierde. Bueno, buenas tardes a todos. Argentina y el mundo. Polmapu, Gulumapu, plurinacional, y sí, plurinacional. Aquí en la Argentina hay muchas etnias, todavía se tienen que contar. Entre ellas la Yagán, Mapuche, Toba, Pelaguí, Huichí, Huarpe, Ranquel, había Guaraní, Comechingón, como quieran llamarlo, Mataco, Toba, en fin. Fabricio Guerrero en los controles, Aníbal Guerrero ya se va, la producción general de la radio con su señora mamá. Mi nombre es Enrique Coria, recién lo escucharon, y este es el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Bueno, estaba aquí en la esquina de la radio y compartí ahí una charla muy linda con un profesor de la universidad, profesor en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, o no sé de qué universidad, pienso yo, podría ser otra, ¿por qué no?
Me gustó justamente hablaban de la cultura de los pueblos, por un lado. Por otro lado me llamó una señora, o una señorita, Lucía Cardoso, de San Miguel, provincia de Buenos Aires, que le mando un saludo, diciendo que alguien la había retado, un mapuche, no sé quién, con autoridad suficiente, creería él, de que no podía hablar de los pueblos si no era de los pueblos, si no tenía sangre. Y yo le contesté que todo lo que habitamos, la Puel Mapu, la Gulu Mapu, West América, marrón, como dijo Palomino, tenemos sangre originaria, aunque tengamos papá italiano, mamá francesa, si hemos tomado el agua de acá. Respiramos el currú, el viento, el oxígeno de esta tierra, de este tiempo. Víctor Yagán, allá en Ushuaia, en Osovía. Mari, Peñi, Víctor, está en el museo ahora, en el museo allí, donde he estado yo también, he estado yo también, y quizás tengamos una conversación con Víctor Vargas Filgueiras de Ushuaia, un indio Yagán. Facundo Arma me viene en la memoria. Le decía a Fabricio Guerrero que vamos a poner un temita de él, o dos, no hay problema. Son indios vivos y en directo, acá no hay vuelta. Y venía con este tema de San Martín. Yo soy sanmartiniano. ¿Qué quieren que le diga? Soy sanmartiniano. Porque considero que el hombre hizo lo que mejor tenía que hacer cualquier hombre que hizo tamaña proeza, tamaña tarea, con qué cabeza, con qué capacidad de venir a identificarse con la cultura de los pueblos, mapuche, ranqueles, huarpe. San Martín, antes de emprender la tamaña batalla, la tamaña despropósito para aquel entonces, diría yo, porque nadie se animó a cruzar la cordillera de los Andes. Él pensó allí en el Plumerillo, donde estaba. Tengo que consultar a los que saben. Y los que saben son los indios. Entre comillas, serían los primigenios. Los primeros. Son los primeros. Sí, no había otro como en el Canadá, donde fue su señoría, el terrorista Papa Francisco, que habla de la libertad y habla de los derechos y habla de la justicia social. Bueno, me viene a la memoria el amigo que tiene el programa del Papa Francisco, que por ahí no le gusta que le diga terrorista al Papa, pero sí es un hombre revolucionario que habla de la justicia y de los derechos de los pueblos y de las injusticias que se cometieron con las naciones primigenias. Adrián de Angeli, ay, no me acordaba, Adrián viejo, él tiene un programa los domingos del Papa Francisco, la hora de Francisco, y sí, ¿qué va a hacer? También le mando un saludo a la gente de AM1000, allí en Malvinas, Argentinas. Un saludo a la gente de La Pampa, de General Pico, La Pampa, a la gente de Bahía Blanca. Me está escuchando en este momento Pedro Luro, Ascasubi, Viedma, Carmen de Patagones, a Pergamino, a Sarmiento, General Sarmiento, a la gente de, qué sé yo, son tantos los pueblos, San Miguel, San Martín, Emilio Bebunge, La Matanza, Loma de Zamora, qué sé yo, Moreno, General Rodríguez, donde estoy hace muchos años, en General Rodríguez, ahí en la ruta 28, kilómetro 5, barrio Marabó. También estoy ahí en Malvinas Argentinas, grabando para el programa Puro Mate y Chamamé, que se emite los días jueves, después de este programa, a las 5:30. Usted va a encontrar algunas reflexiones mías en el programa Puro Mate y Chamamé, que conduce, produce, dirige el señor Jorge Cortiñas.
a puro mate y chamamé con su equipo de trabajo. Decía que San Martín preguntó, hizo un futatraún, una gran reunión. Ahí lo vi a Pepe, ¿eh? Sacaste un comentario. Bien, Pepe, ¿eh? Sacaste un comentario sobre esto en el Facebook o Instagram o Twitter o no sé cuántos medios de comunicaciones, porque Pepe es muy trabajador, no solamente difundiendo, buscando los lugares, yendo a los lugares donde están los pueblos, sino a través de su trabajo allí en el Instituto de Asuntos Indígenas como antropólogo. San Martín hizo un futatraún, consultó a los pueblos. Y los loncos, los toqui, bueno, Carfucurá a los 16 años ya era toqui, era un sabio. Los toqui, los loncos, las piliancuse, las machi, presentes en el lugar, le prepararon una pócima mágica en el cuero del potro, con sangre de potro y todos los brebajes que contienen los preparados de los antiguos pueblos. Y San Martín también probó de esos condimentos, por decirlo, sagrados, de ese brebaje mágico, con todo el Nehuen, con toda la energía, para pedir un guía para esa cruzada mágica y poderosa, que fue naturalmente el cruce de los Andes. Entonces es bueno recordar a través de los medios de comunicación masivos, que son pocos los presidentes que han ido a reuniones de los antiguos pueblos, de cualquier etnia, no importa el lugar, no importa la provincia, Fabricio, en todas las provincias, con Mechingones, Toba, Querandí, Pilagá, Huarpe, Ranquel. Pocos presidentes participaron del agradecimiento a la Madre Tierra, porque generalmente al indio se lo trataba, se lo descalificaba, se lo desvalorizaba. Y está comprobado que no, lo decía Aguarapigüe cuando estuvo. Linda la charla de Aguarapigüe, me gustaría volverla a hacer. Lo llamé, pero él te atiende su gente y demás, y tiene sus compromisos, y por ahí no está cerca. Aguarapigüe, lo decía Aguarapigüe, Aguarapiré, lo decía, que sí, hablaba de la magia, de la medicina mágica, del humo sagrado, de la pipa mágica de Hampi Camalioc. Hampi, un saludo, gracias, maestro. A Macuna allí, a todos un gran saludo de corazón. Bueno, este fue un poquito el comienzo. Wayun Mapumé, volver a la tierra. Ya pasaron 15 minutos, vamos a un corte, la tanda, y después viene algún agradecimiento y después algún llamado. Todos los jueves, de 16 a 17 horas, escuchá Wenyun Mapumeu, volver a la tierra. Medicina ancestral, espiritualidad, mitos, leyendas y mucho más. Conduce Enrique Coria, el indio. Jueves de 16 a 17 por AM 1010, Onda Latina. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos.
Gracias, Fabricio. Bueno, verán que no, ustedes escuchan el programa, pero ven que no hay mucha publicidad. Esto es un esfuerzo, un peuma de Enrique Coria, un sueño. Espero que colaboren, que ayuden, no importa cómo, la forma, el modo, pero vamos a seguir. La radio me da esta posibilidad y bueno, estoy muy agradecido. Sé que esto no es pachanga, no es preguntas y respuestas, acá no hay regalos, pero me decía Aníbal en su momento que la gente escucha la radio, y sí que escucho, yo también escucho radio, yo soy un hombre de radio. Debuté en Radio El Mundo por allá por el 1976, 77, me hicieron pasar el papelito por la ventanilla a ver qué iba a hablar. En ese tiempo estaba en este tema de que todavía estoy igual, digamos, porque siempre me dediqué a la parapsicología, a las creencias populares, a los mitos, leyendas. Entonces no es que cambió nada, sino que, bueno, pero me hicieron pasar el papelito en Radio El Mundo AM, ahí en Maipú 555. Y bueno, después pasó la 990, después pasó Canal 9, después pasó América 2, con Eda Bustamante en el programa Signos de Medianoche. Y tantas otras radios. En Radio Colonia estuve a M550 mucho tiempo también, en un programa de la madrugada. Siempre hablando de estas cuestiones que me gané la vida trabajando en esto, buscándole la vuelta para subsistir, para criar a los hijos, para tener una vida digna. Y para estudiar también, porque si hay algo que me caracterizó es poder leer, capacitarme a través de la lectura. Quizás no grandes universidades, quizás no grandes institutos, pero sí instruirme, capacitarme, saber lo que digo. Un saludo grande a Jorge Nahuel Purrana, allá en el Neuquén, de la Confederación Mapuche Neuquina, a María Isabel Guala, a todos los que están. Jorge Omar Domine en Arrecife, el Lonco. Un saludo también grande a Sala. Qué sé yo, son tantos. A ver, ¿tenés un saludito por ahí, Fabricio? Muy buenas tardes, Enrique. Te saluda Lucía Cardoso del Palenque Producciones Artísticas de Folclore. Permitime saludar a toda tu audiencia del programa Volver a la Tierra, a la gente de Onda Latina, y dejarles un fuerte abrazo y resaltar lo importante que es tener programas culturales y donde podamos aprender permanentemente sobre nuestra cultura. Te dejo un abrazo grande y pronto estaremos comunicados. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, muy amable, muy, muy amable. ¿Cómo pasan los minutos? ¿Cómo pasa? Qué increíble. Decía entonces que qué mejor que el público, ¿no? Que pueda mandar un mensaje. Ahí hablé con Margarita Mamani en Tucumán, en el Jardín de la República, decían algunos. Me decía Margarita que tenía actividades durante el día de hoy, la han llamado para dar una conferencia de capacitación, allí en el Moliar, en Tucumán, por lo tanto no podía salir al aire. Bueno, como siempre Margarita ha compartido el programa Weñun Mapumeu en la otra radio, y bueno, gracias, y yo sé que en cualquier momento está dispuesta a salir al aire. Por ahí va a salir Víctor Vargas Filgueira, de allá de lejos de acá, como 1 hora y media en avión, y después en auto, ni sé. Una vez nos salió un viaje y a mi señora, ¿en qué vamos? Y vamos en avión. Y el indio no sabía andar en avión. Bueno, pero probamos a ver cómo era. Y llegamos rápido. No me gustó, porque claro, uno no ve nada. Ve nada más que cuando llega y está Río Grande, Ushuaia a un lado, pero no es lo que a Enrique Coria, al indio Coria, le gusta. Bueno, hay gente que está preguntando por mi teléfono. El teléfono mío personal es 11 para WhatsApp, si quieren algún mensaje, 6235 0684. 11 6235 0684. Enrique Coria es mi nombre, me dicen el indio. Y también trabajo en técnicas de curación, de sanación,
ayudas espirituales, si quiere llamarlo también, ¿no? Y ahí está, en un lugar donde atiendo, ahí en José Cepaz. Estoy atendiendo en la calle Coronel Suárez 325. Coronel Suárez 325, ahí estoy atendiendo. Les voy a dar el teléfono. Y bueno, acá también llamó Laura. Dice Laura: hola Enrique, yo trabajo en el Museo de La Plata. La actividad que subí es de Ambrosetti, de Capital. Tendrías que comunicarte con ellos. Ah, perfecto, bien. Esta actividad es del Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. O sea, el Museo Ambrosetti, digamos. Ahí está en el Parque Centenario, digamos, ¿no? Decía, Jorge está atento también por ahí, si quiere salir al aire, que salga. A ver si nos podemos comunicar con Víctor, porque Víctor Vargas Filgueira, yo le mandé la aplicación. Y dice, ¿por qué no me llamás vos? Dice por ahí, si yo no me puedo comunicar. Fabricio Guerrero está en los controles, le di el número, tenemos el número. Y me dijo que estaba en el museo. A ver, ¿dónde andará Víctor Vargas? Víctor Gabriel, ¿dónde andará Víctor Gabriel? Bueno, Víctor Gabriel es un indio yagán. ¿Qué quiere que le diga? Un marracu. Mari. ¿Cómo estás? Hermano. Junta Santo Huarcata. A ver. ¿Cómo están ustedes? Bien, Cumey, bien. Acá estamos en AM 1010 Onda Latina para todo el país y el mundo, a través de la página de internet www.am1010ondalatina.com. Y bueno, por las redes sociales, esto queda grabado en todas las redes sociales, en YouTube sobre todo. Y lo que quería, Víctor, hace rato que quería hablar con vos. ¿Cómo estás, hermano? Contame. Bien, acá estamos en el rincón más alto austral. Ajá. Todo, por suerte, con salud y mucho trabajo. Vamos a decir que Víctor Gabriel es un indio yagán, es un escritor, es un investigador, es un trabajador de la cultura de los antiguos pueblos. Y contale un poquito, ¿estabas en el museo? Sí, trabajo acá en un museo que se llama Museo del Fin del Mundo. Y bueno, doy charlas de pueblos originarios, de la conquista de América contada desde la perspectiva de nuestra gente, desde Alaska a Tierra del Fuego, el genocidio, zoológicos humanos, distintas etapas que fueron sucediendo en la humanidad y bueno, despertando un poco conciencias y también cambiando aquel mensaje de 3 carabelas y demás. Suelo ser muy crítico en eso y además trato de decirle a la gente que nunca vinieron a buscar condimentos a América, ¿no? Víctor Gabriel, contale un poquito la esencia, o sea, la esencia de Víctor. Yo le había pedido a nuestro coordinador allí en Control Central, que es Fabricio Guerrero, que me ponga un poquito un tema. A ver, un segundito, a ver, no cortes, a ver. Dale. Herederos de la tierra, dale. Desde el confín del mundo o el principio tal vez. ¿Lo conoce? Sí, por supuesto, es un amigo, Paco Armas, un cantante de Río Grande, de la ciudad norte de Tierra del Fuego, con el que hemos hecho bastantes trabajos también. Tiene varios temas con la Boyagán, hay un tema que tiene una entrada con mis palabras en Yagán, mi presentación, y bueno, es de Kepka. Kepka fue una famosa chamán del pueblo Selknam, quien está cantando ahí al inicio,
y bueno, es un respetuoso de los pueblos originarios, un defensor también de nuestra lucha, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cuánto costó? Yo decía los otros días, Víctor, profesor, ¿cuánto costó el reconocimiento de nuestras medicinas también, de nuestra cultura? ¿Por qué nos mancillaron sin consultarnos? Sí, me impartieron cultura, dicen, ¿no? Como dice el tema, y el idioma también. Pero bueno, costó muchísimo, estamos hoy preparados para cualquier cosa, decimos, y bueno, hemos estado en todo el planeta, en distintos lugares, cuando no se puede a la distancia, vía internet, dando conferencias en Alemania, me han tocado en Francia también estar presencialmente y también a la distancia. Y bueno, me han hecho entrevistas de Oslo, de distintos lugares del mundo donde uno por ahí no se imagina que llegue el mensaje, pero es importante, estamos llegando a muchos lugares, mensaje ancestral. Yo digo que mi bisabuelo Asenewensis, así se llamaba, ha dejado un legado y una tarea para realizar, y bueno, los ancestros de América están en esa lucha. Víctor, es como que hay una necesidad ahora de saber realmente qué pasó. Sí. Hay una necesidad imperiosa, diría yo, no una necesidad que porque estoy un poquito, digamos, aburrido me voy a poner a hurgar, sino que es algo que busca la gente. Trabajar en un museo donde viene gente de todas las latitudes te hace ver esa cuestión. Profesores de historia de distintos lugares, de España, me quedan sorprendidos con mi charla que se llama Uniendo Tiempos, la otra mirada, y me piden a mí que les recomiende algo más, que cómo se hace, cómo se llega a tanto. Y cuando uno estudia lo que pasó en la humanidad y se da cuenta que es la lucha de las clases sociales y que viene refrendándose hasta este continente y encuentra a nuestra gente viviendo de forma natural, es muy fácil aprovecharse de ellos. Y bueno, hoy hay una necesidad imperiosa de conciencia, hay un mensaje diferente, quiere la gente. Y bueno, todas las temáticas se han unido, ¿no? Porque yo digo siempre, por ahí me preguntan cómo pueden ayudar, le digo, todo el mundo es parte de esto, de este volver a ser quienes éramos, digo yo siempre. Venimos de la tierra y ahí está nuestra ancestralidad, entonces ahí volver a la naturaleza, entenderla de otra mejor manera. Yo también en mis charlas soy muy crítico, pero irónico también. Digo, qué paradoja, ¿no? Hoy buscan al indígena para que le dé la receta del cambio climático. En todos los coloquios del cambio climático siempre hay un indígena o varios indígenas, y tiene que ver con lo que todavía nos queda de aquella vida en naturaleza, ¿no? Que somos los únicos que podemos opinar sobre eso, y uno lo puede ver en distintos coloquios. Yo he estado en Miami vía Zoom también en algún coloquio de cambio climático, y habían pueblos de todos los lugares de América. Entonces uno se da cuenta de que, yo le digo, los salvajes primitivos hoy tienen la obligación o el deber de salvar al planeta, ¿no? Víctor, yo cuando comencé el programa, quizás no estabas escuchando por tu trabajo en el Museo del Fin del Mundo, hablaba de San Martín. Cómo este hombre, siendo tan joven y volviendo de Europa, él hace un futa traúna allí en el Plumerillo, en Mendoza, antes de cruzar las cordilleras, y consulta a los loncos, a los toqui, a las machi, a las piliancus, en el caso del pueblo mapuche, para ver, para pedir, y cómo él pega un grito: yo también soy indio. Hay un relato muy lindo en el libro de Carlos Martínez Sarasola que habla de esto, y qué riqueza hay en todos los pueblos, y fundamentalmente en el pueblo Yagán y en el pueblo Selknam, que vivían y viven allí en el desierto, en el
frío, en el hielo, donde parece imposible vivir, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ese libro lo tengo, el de Carlos Martínez Arazola, precisamente. Y bueno, además de eso, ¿no? Con quién cursó los Andes, ¿no? San Martín, empecemos por ahí a rever la historia. Y tiene que ver con todo el conocimiento que tenían los pueblos, ¿no? Por ahí la gente se admira mucho de la capacidad que tenían los indígenas, esto de Centroamérica, ¿no? Que han habido naturales y bueno, también nosotros nos toca nuestra parte, ¿no? El conocer la isla los llevó a los colonos a los mejores lugares, a descubrir distintos pasos en la montaña. Eso tiene que ver con la compenetración con la naturaleza que tenía nuestra gente y bueno, yo digo siempre que en las grandes ciudades, en los edificios del piso 12 donde bajamos al perro por el ascensor y lo llevamos a una placita, esa no es una situación normal, natural nuestra, y en el verde de la naturaleza es de ahí donde salimos. Entonces por eso los impulso un poco a volver a la naturaleza, a comprenderla y a saber que lo más poderoso que hay es ella, no nosotros. Lo más poderoso es ella y no nosotros. Claro, es imposible querernos igualar de todas formas y de cualquier manera, como se lo quiera entender. Simplemente somos unos animalitos más, ¿no? Tal cual. Y sí. Eso por ahí, viste que la gente siempre en este rincón austral me pregunta cómo vivía mi gente, sobre todo en esta época invernal, y yo les digo, adaptado plenamente a la madre naturaleza, como cualquier animal de hoy, simplemente que después nos alejamos. Somos la única especie que puede vivir en Alaska y al otro día en las playas del Caribe. Eso no lo hace ninguna especie del planeta, pero también tiene un montón de facturas que pagar por la dinámica y los cambios que hemos realizado. Víctor, qué maravillosa forma, qué arte maravilloso el del pueblo Selman y también del pueblo Yagán. Cómo ellos con su artesanía todavía siguen llamando la atención, como todas las naciones, ¿no? Pero estamos hablando particularmente de tu pueblo. Sí, siempre digo que por ahí podemos mantener cosas que fueron del pasado y algunas que se quedaron en aquel pasado y que no llegaron a este presente, pero las aprendimos porque venimos de parte de un pueblo que tiene mucha facilidad de realizar cosas con las manos, ser artesanos, y poder trabajar cualquier cuestión de hoy, pero no trabajamos plástico ni cualquier otro material, trabajamos fibras naturales, trabajamos cuero, distintas cuestiones que tienen que ver con aquel contacto que tenía nuestra gente, y en eso lo podemos replicar y seguir manteniendo esa espiritualidad con nuestra madre naturaleza, ¿no? Yo hice un viaje de emergencia prácticamente a Ushuaia. En realidad iba a Río Grande y por cuestiones climáticas el Jumbo, el avión, llegó a Ushuaia y de ahí fuimos en el colectivito hasta Río Grande. Estuvimos en el museo con Margarita Maldonado, hace ya un tiempo largo, ¿no es cierto? Pero sí. Tanto en un lado o en el otro se refleja lo auténticamente natural como son las culturas de cada lugar, y en los dos lados pude vivenciar el amor y la predisposición de ustedes para atender a la gente, ¿no? Sí, tiene que ver con que, si se quiere, el último rincón conquistado, colonizado, ha sido Tierra del Fuego, ¿no? Los 4 pueblos de Tierra del Fuego que vivían de forma natural fueron desgarrados de su forma de vida, y hubo un genocidio muy grande también en la isla que replicó aquella tragedia de la famosa conquista del desierto, ¿no? Uh-huh. Fueron llevados a una isla que se llamaba Dawson y después repartidos para las tareas que necesite la gente, ¿no? En Martín García sucedió lo mismo con el remanente que quedó vivo de la campaña, ¿no?
Sí, hace poco tiempo estuve, después de un accidente que tuve en un viaje al litoral, me fui a la isla Martín García, estuve un día o dos allí, y viviendo y tomando todo el Nehuen de aquel, no solamente sufrimiento, sino toda la maravillosa energía que ellos dejaron, esos toques, esos jefes guerreros, injustificadamente encerrado y maltratado allí en la isla Martín García, en ese pedazo de tierra en el medio del agua, lleno de piedras y de arbustos y de vegetación maravillosa, pero cómo el hombre se ensaña con el hombre y cómo quieren dejar la historia de lado, la civilización o el hombre blanco, cómo empujó a los pueblos originarios a hacerlos desaparecer, ¿no? Sí, eso yo lo explico muy sencillamente siempre en mis charlas, porque analizo la historia de la humanidad en general. Sucede cuando se hace sedentario y compite por el territorio y por lo que tiene el territorio. En la famosa revolución agrícola que se sucede muchos años antes de que venga Cristóbal, Cortés y Magallanes y compañía, ¿no? Entonces, el nómade que se trasladaba de un punto a otro nunca tenía ese tipo de problemas porque no había sentido de pertenencia o de propiedad. Entonces hoy en día, con el capitalismo masivo, porque después viene la revolución industrial que potencia todo y lo lleva a las altas esferas, se produce que el capitalismo no acepta la vida nómade porque no tiene sentido de propiedad y de pertenencia. En mi tierra, los archivos del genocidio que hubo en Tierra del Fuego dicen que los destacamentos policiales escribían su bitácora de andanza, por decirlo así, y lo que más les costaba a ellos, según ellos mismos, era hacerles entender que había una propiedad privada. Claro. Decía Sarmiento, no tienen sentido de propiedad. Sí, Sarmiento, entre otras cosas, dijo un montón de barbaridades porque viene del neoliberalismo que podemos ver hoy en la calle, en cualquier rincón que miremos, que sigue presente, ¿no? Qué bárbaro. Estamos hablando con quién. Presentate de vuelta con todo lo que haces ahí. ¿Con quién estamos hablando? ¿Con qué hermano de allá de aquellas lejanas tierras? Jaiwafa Víctor Vargas Filgueira. Mi nombre es Víctor Vargas Filgueira. Soy primer consejero de la comunidad de Lagán Payacuala en Tierra del Fuego y soy investigador, escritor, guía en un museo aquí en mi tierra también y bueno, soy una persona que va a contramano de la historia oficial y que desde muy chiquito le decían que no habían más yaganes y tenía una madre en casa que hablaba una lengua que decía ser yagán, y que después también estuvo en la iglesia hurgando esos primeros instantes de mi vida y dándome cuenta de que el que estaba tomando vino enfrente mío no era un enviado de Dios a la tierra, y que ha tenido muchas curiosidades y ha investigado muchos años, como digo yo, en mi pueblo primero, y después te encontrás con la historia de América y después te encontrás con la historia de la humanidad. Y perdón, hoy cualquier pueblo del planeta está siendo sometido por el otro y, digámoslo en forma muy casera, el pez grande se come al chico, ¿no? Víctor, no cortés, vamos a poner una pequeña tanda, vamos a empezar antes de la tanda vamos a continuar con lo que pusiste de Facu Armas y después tenemos poquita publicidad y después seguimos en directo desde Ushuaia con Víctor Vargas Filgueira. Todos los jueves de 16 a 17 horas escuchá Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Medicina ancestral, espiritualidad, mitos, leyendas y mucho más. Conduce Enrique Coria, el indio. Jueves de 16 a 17 por AM 1010, Onda Latina. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves
a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos. Cielo del color de mi bandera, soy nacido en esa tierra que mi padre me enseñó a querer y a respetarla, a jamás abandonarla, ser futuro y ser canción. Hacedores de mi patria que han luchado con el alma por justicia e igualdad. Está en el aire Víctor Gabriel Vargas Filgueras y estamos escuchando a Facu Armas. A ver un poquitito más de música. Casa el pan. Víctor Gabriel Vargas Filgueira. 7.000 años. ¿No te quedaste corto? Sí. Acá donde sí, dice, es un decir siempre. donde dice cestería, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, uno dice más o menos un promedio siempre y bueno, los arqueólogos siempre están encontrando nuevos datos y en eso aparecen 7.600 por ahí, pero bueno, de repente... para redondear, para que no se malinterprete, decimos 7.000, ¿no? Víctor, vos sabés que acá en la provincia de Buenos Aires parecería que en ese mismo tiempo estaban todos los primigenios, porque ahí hay un lugar aquí en Tres Arroyos que se llama Arroyo Seco, en una zona mapuche, que data de 12.000 años. Sí, por supuesto. Según lo que yo tengo conocimiento con genetistas que he tomado algún cursito y que he preguntado muchísimo, porque cuando uno se encuentra en la lucha de reivindicar a tu pueblo y tratar de que los pueblos de América se empiecen a ver como seres humanos, los que vivieron antes, humano antiguo digo yo, y no cazador-recolector. Cazador-recolector es la forma de vida a la que estaban sumidos, como lo detalla hoy un arqueólogo, pero eran humanos antiguos. La teoría más certera de los genetistas es que el ingreso del ser humano a América fue por el estrecho de Bering, lo que quiere decir que más arriba en el continente, más años de antigüedad y el desplazamiento que se va realizando hasta llegar a la provincia más austral, que es Tierra del Fuego. Uh-huh. Hablaban por allí quienes están abocados, ¿no? Porque hace poco salió al aire un querandí que hablaba su lengua ancestral desde Punta Alta, allí al lado de Bahía Blanca, Sergio Smith. Sí. Y él sigue recorriendo y buscando permanentemente sus ancestros y va a los lugares donde se desarrollaron las batallas y claro, en realidad es estimativo todo, no hay vuelta que darle, ¿no? Por supuesto, mañana encuentran un yacimiento con 40.000 años en Colombia, es una cuestión así, ¿no? O sea, todo se va estamos recién, yo siempre digo, aprendiendo a caminar la tierra y aprendiendo muchas cosas, entre esas es llegar al extremo del neoliberalismo y del consumismo masivo que nos lleva hoy a comprender un poco que debemos salir de esa vida y hacer otra que es más natural y que tiene que ver con la madre naturaleza. Entonces, también en esa cuestión uno hace hincapié en lo que ha sucedido en América y cuando encontramos 4 pueblos en Tierra del Fuego que
tienen un vínculo genético entre sí. Hablamos de un caminante que cruzó el estrecho de Magallanes cuando las glaciaciones hace 9.000 años atrás le permitieron el paso, y que después los canoeros se transforman en como tales, digamos, en canoeros, porque la mayor cantidad de alimentación estaba en el mar y había que hacer algo para ingresar a sacar el sustento diario. Uh-huh. Canoero. Teresa Parodi cantaba el Canoero, ¿te acordás? Sí, Pedro Canoero. Pedro Canoero. Por supuesto, bueno. Siempre también cuando uno, discúlpame, cuando uno le cuenta la historia de la humanidad a la gente, también le dice que escuchemos aquellas canciones folclóricas. Por lo general, de otro rubro de música no vas a escuchar verdades como las folclóricas, ¿no? Uh-huh. Y que hablan de por qué se extraditaron o se echaron del país literalmente a gente que cantaba cuestiones que a los estados no les gustaban, ¿no? Víctor, ¿cómo pasa el tiempo? Contame cómo estás vos, cómo se compone la comunidad, cómo es la categoría, porque en el caso del mapuche, viste que está el toqui, el lonco, la machi, la piliancuse, el cona, ¿cómo es el mundo yagán? Y nosotros venimos a replicar un poco lo que ancestralmente se vivía. No había cacique, no había jefe, no había lonco, o como quieran llamarlo, ¿no? Solamente teníamos nuestros yecamush, los hechiceros, los chamanes, que mi bisabuelo asenehuensis era un yecamush, un hombre sabio de aquel pueblo, que podía ser hombre o mujer. Uh-huh. Pero no tenían rangos de jefatura, sino que se manejaban con las opiniones de los más grandes. Los abuelos, los ancianos eran quienes dirimían el rumbo a seguir. Determinadas cuestiones que necesitaban decisión eran siempre llevadas a cabo por los yecamush o los ancianos. Es una cuestión que después, cuando niño, me gustaba mucho escuchar los ancianos. Hoy que soy un adulto, pienso que no tuve abuelos yaganes, porque ya no habían, salvo mi mamá o mi tía acá en este lugar. Después los otros 4 o 5 que quedaban estaban en Puerto William, Chile, que es enfrente hoy de los Onayaga, decimos nosotros, no Canal de Beagle. También inculcamos un poco de identidad, volver a los nombres nuestros, decirle a la gente que Atitlén es el estrecho que hoy llamamos estrecho de Magallanes. Ajá. Y irónicamente le digo, en esta historia que no es la nuestra, hasta le regalamos el estrecho a Magallanes, digo yo, un portugués que vino de paso por aquí. Claro. Y se llama Atitlén, claro, 10.500 años atrás. Entonces volver un poco a los nombres nativos y entender que la conquista la tenemos a flor de piel, con distintos lugares de Pedro Luro y cuantos otros que apoyaron campañas del desierto. Cuando vamos a las provincias del norte vemos todos esos nombres y nos queremos morir, los que conocemos la historia, ¿no? Decir, pucha, tenemos toda la historia acá, de aquellos que no debieron llevar su nombre ni en una caja de zapatos, de repente tienen calles, estatuas y cuantas otras cosas, ¿no? Vos sabés que es muy grande el afecto que te tengo de la distancia y cómo te sigo, y por ahí en silencio, leyendo. A mí me gusta mucho la lectura, soy un aprendiz de la lectura. Gracias a Dios tengo memoria y me quedan un par de cosas. Y naturalmente acá tenemos que hablar mucho, porque si sale un toba, un huarpe, sale un lonco, sale un Víctor, un yagán de Ushuaia, tenemos que hacer otro programa. Pero a mí me gustaría que me hables de la medicina, porque viste que acá es fácil, hay tierra quizás más fértil o más facilidad para la ñuque mapu, para la forestación, para la chemén. La naturaleza está con distintos dotes, pero no muy distintos, porque allá está la planta del lugar, digamos, el arbusto del lugar, la planta que cura del lugar. Eso es una cosa maravillosa que los médicos ancestralmente lo saben, ¿no?, de aquel lugar. Sí, por supuesto. Donde el hombre habitó no pudo faltar ninguna cuestión. Si nosotros entendiéramos que la Antártida no se podía habitar porque no tiene recursos para que el humano viva, comprenderíamos también que en cualquier punto del planeta donde la madre naturaleza puso al hombre a vivir,
le puso al alcance de él todo lo que necesitaba. Entonces hablamos de plantas curativas y hablamos de cualquier planta que podés tener en la plaza en Buenos Aires, el diente de león, la ortiga, todas tienen propiedades curativas, todas las plantas del planeta tienen propiedades curativas. Entonces, lo único que hay que hacer es aprender a conocerlas y después nos vamos a autoabastecer de eso. Eso es lo que hacían los pueblos, y mi pueblo no fue la excepción. Si no tenían plantas para curarse, difícilmente hubiesen subsistido y vivido miles de años de generación en generación. Cuando le doy el ejemplo de los miles de años de los pueblos originarios a la gente, le digo, nosotros hoy tenemos 200, no sabemos si hay 100 más, pero aquellos salvajes primitivos vivieron miles y hubiesen vivido miles más si no venía el barco de Colón. Correcto. Te hago una pregunta, ya que estamos hablando de tan lejos y tan cerca del mar y de aquella cosa maravillosa que es el hielo, porque la nevada, el agua, el frío, la profundidad del mar, sin eso tampoco podemos vivir. Hace un tiempo largo, un tal Naif Larsen, allí en el Monte Hermoso, aquí en un lugar de la provincia de Buenos Aires, me decían que los pescados, ¿hay pescados inteligentes o son todos inteligentes? Peces, digamos. Y los animales del planeta también son todos inteligentes, tienen su forma y están dotados por la madre naturaleza. Entonces tenemos mucha inteligencia. Todo animal es inteligente. Lo que sucede es que carece de ambición. Entonces nosotros somos los únicos que tenemos ambición, y ahí superamos y nos vamos a los extremos en los que estamos sumergidos hoy, ¿no? Y cuando nos mandamos alguna cuestión, siempre digo, le echamos la culpa a murciélago, ¿no? Uh-huh. Naif Larsen me decía ahí a la orilla del mar, en Montehermoso, hace muchos años, mis niñas eran chicas, yo tengo 2 hijas, y me decía, ¿sabe cuál es el pez más inteligente? No, le digo, no, Naif Larsen, la verdad que no. El pez martillo. Me dejó de una pieza. Uh-huh. Dice, sí. Porque se defienden entre ellos. Me mató. Sí. Tienen distintas particularidades, pero en realidad la mayoría no. O sea, para que se entiendan, no son bobos los animales de la naturaleza. Hablando de peces, de mamíferos, lo que fuere. Cuando ellos tienen un reloj biológico, yo siempre digo, ese reloj biológico es el que tenemos nosotros, que dejamos de usar y ahora no entendemos la naturaleza. Poniéndome del lugar de aquel blanco que pueda vivir en una gran capital donde solo tiene cemento para conocer, ¿no? Entonces sucede que cada animal tiene la capacidad que le da ese creador, como decimos nosotros. Watawinewa es el creador de mi pueblo, y no solamente me ha criado a mí, ha creado a todos los animales que me rodean y a la geografía en la que vivo. Eso se llama inclusión. Ninguna religión del planeta tuvo en cuenta ni a la naturaleza ni a los animales, y creemos ser lo más superior de todo en esta tierra, y estamos en esta encrucijada hoy. Y hace un tiempo atrás nos cacheteó el COVID de una manera que ojalá alguno haya tomado un poco de conciencia con ese tiempo duro, ¿no? Víctor Gabriel Vargas Filgueiras, desde Ushuaia, está hablando. Este hermano que me llena de alegría poder compartir todo este tiempo en la radio, AM 1010 Onda Latina, desde hace un tiempo largo, primero en AM 830 Radio del Pueblo, tercera temporada, esta sería la 4ª. Cortamos un poquito con el COVID y Víctor, es maravilloso escuchar y es maravilloso sentirlo cerca, porque este programa se va a repetir de vuelta el día domingo, Víctor, a las 11, a las 11, ¿no? Fabricio, se repite a las 11 de la mañana del día domingo, por esta misma frecuencia, este mismo programa. Lo podés escuchar nuevamente el domingo a las 11 de la mañana, promocionarlo por las redes sociales, por lo que vos quieras. Y va a ser una gran alegría que ocasione lo que yo quiero, conciencia
de que todas las naciones preexistentes se las prejuzgó, se las ignoró, se las mancilló, anterior a la campaña del desierto y posterior a la campaña del desierto y aún hoy en día. ¿O no? Sí, por supuesto, por supuesto. Napaltí fue en 1924, la bomba fue en 1947. Tenemos distintas tragedias de los pueblos originarios de toda América y si nos queremos poner un poco más contemporáneos, hablemos de los zapatistas que querían vivir de forma natural y autoabastecerse y el capitalismo no lo dejó y lo llamaba terroristas. Hablemos de los mapuches hace poco en Patagonia que fueron llamados terroristas. Entonces hoy siempre le digo a la gente, la receta es la misma y la pueden usar mañana. Yo siempre, hoy comenté un poquito, hace un tiempo atrás hice un programa con el tema del Papa, ¿no? Cuando vino a la Araucanía a pedir perdón y saludó el Marrí con Puché, y hace poquito fue al Canadá y también pidió perdón, y yo le preguntaba al Ulmen Pedro Coria Ranquel de la Pampa si alcanzaba con ese perdón. ¿Qué decís? Sí. No alcanza. Uno de los genocidios más grandes de la humanidad no se repara con un perdón. Yo siempre digo, mis abuelos no los puedo levantar de la costa de Lonayaga, de mi tierra, pero los voy a hacer llegar lo más alto posible. Digo esto porque mi función es por ellos, no pienso en Víctor Vargas como personalizado, sino que traigo una tarea que realizar y lo estoy logrando. La gente cree en muchas partes del planeta que debe replicar la vida de mi pueblo, esa cooperación, el trabajo en equipo, la unión, y eso a mí me llena de alegría y sé que mirando al cielo siempre es por ellos y para ellos. Escuchate el top, ¿no? se nos fue el programa. Escuchame, Víctor, no va a ser la primera, así que gracias. De todo corazón, muchísimas gracias. El 11 a las 11 del domingo se repite el programa. Esto va todos los jueves a las 16 horas 17. Y también estoy en televisión 17:30 en Argentinísima Satelital haciendo algunas reflexiones. Esto fue Weñún Mapumey. Saludá de ahí de Ushuaia y termina el programa, Víctor. Yala, hasta pronto. Mariche, güey.